Buenas a todos, yo soy García y esto es la hora del café, hora que ni tan siquiera es una hora, sino más bien unos cuantos minutos, y que hoy tampoco es un café porque es un té verde con menta con unas gotitas de limón y un par de cucharadas de miel. Y bueno, si ya conoces el canal sabrás que en estos vídeos hablo sobre cosas que me parecen interesantes, pero que no me parecen suficientes como para dedicarles un guión completo y un vídeo más trabajado, así que lo hago de una manera más improvisada y un poco más distendida también. Y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre cómo hago yo los estudios de cualquier cosa que me plantee hacer. Por ejemplo, si quiero hacer un estudio de una tortuga para aprender a dibujar tortugas o cualquier cosa, como si es una tetera. Y bueno, es que normalmente antes de empezar a dibujar cualquier cosa que quiera dibujar en una ilustración, si no he aprendido a dibujarla anteriormente, me dedico un tiempo, por ejemplo el tiempo de calentamiento del dibujo, lo dedico a hacer estudios sobre esa cosa que quiero dibujar. O puede que me tire una semana entera haciendo estudios de la misma cosa. Por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo estudios de florecitas, de peonias, de flores de loto, de crisantemos, movidas así súper típicas, pero que me parecen muy interesantes de dibujar porque, bueno, por muchas razones. Y bueno, lo que hago normalmente para empezar estos estudios es irme a Pinterest y buscar fotografías que me interesen o que me gusten y empiezo a dibujarlas de una manera comprensiva, intentando entender el volumen que hay. No intento copiar las sombras ni nada de eso, no. Me limito a entender el volumen con las líneas, simplemente es un dibujo comprensivo. Os estaré poniendo por aquí algunos de los dibujos que hago de este tipo. Últimamente, como ya sabréis los que me seguís, me he planteado el reto de hacer 2 blogs de dibujo al mes, y muchas veces lo que hago durante las 2 primeras horas del día es dedicarme a hacer estudios de cosas en estos blogs, y así lo voy llenando, y luego tengo unos blogs que puedo utilizar como referencia más adelante, porque los archivo bien, los tengo más o menos ordenaditos, y si quiero buscar algo, lo busco ahí. Pero bueno, como estaba contando, lo que hago normalmente primero es buscar fotografías y hacer unos dibujos comprensivos de estas para ir interiorizando un poco las proporciones, los rasgos, lo que sea que estoy dibujando. Por ejemplo, si son serpientes, para entender un poco el volumen de la cabeza, cómo se doblan, la dirección de las escamas, cuántas escamas tienen, cosas así. Ese tipo de cosas en las que me fijo cuando hago estudios. También aprovecho y me voy fijando en las texturas que tiene cada cosa, aunque esto normalmente tampoco es que haga muchísima falta, porque siempre que hago una ilustración final o hago una ilustración más trabajada, acostumbro a tener referencias al lado y son cosas que puedo mirar en el momento. Pero para la hora de hacer los bocetos, agilizarlo todo, lo que hago es retener las formas importantes en mi cabeza y aprenderme eso, lo importante, qué es lo que hace que veamos a una serpiente como una serpiente y no una mano con un calcetín y 2 pelotitas puestas como si fuesen ojos. Ahí es lo importante y ahí es donde tienes que concentrar tu atención, en qué punto de la cabeza están colocados los ojos, hacia dónde están inclinados, cuál es la forma o la sonrisa entre comillas que hace la boca. Esto es una serpiente. Luego, por ejemplo, en otro tipo de animales o en otro tipo de cosas tenemos que aprender a encontrar esos puntos y esos patrones y cosas que hacen que cuando dibujamos con pocos trazos la gente pueda entender lo que estamos dibujando, porque les estamos dando los puntos claves y nos lo estamos dando a nosotros también. Luego terminar de rellenar lo demás es simplemente echarle tiempo y ir mirando las referencias y bueno, en general trabajarlo. Pero bueno, este es el punto número 1 que hago de estudios cuando estoy haciendo todo esto. Luego paso al punto número 2, y es que me pongo a buscar trabajos de otros artistas para ver cómo los han estilizado ellos, cómo han estilizado esas personas, estas formas que hacen que reconozcamos al ser, objeto o lo que sea, y cómo las han utilizado ellos para expresarlo. Y a partir de ahí hago estudios de eso, hago estudios de sus dibujos, intentando imitar un poco las formas, aprenderlas, y bueno, en mis cuadernos este tipo de dibujos no los suelo enseñar porque no me parece bien ni me parece lícito. Muchas veces lo que hago es utilizarles como referencia y aplicar esas formas a un dibujo mío, o sea, no es un dibujo suyo, pero sí que estoy imitando el estilo de esa persona. Y esos pues puedo llegar a enseñarlos porque, no sé, me parece más lícito, pero sin embargo hay otras veces que lo que hago directamente es copiar el dibujo de esa persona, no calcarlo, pero sí copiarlo, simplemente para entender lo que está haciendo. Pues ese tipo de dibujos yo normalmente no los subo ni los enseño porque no son mis dibujos, simplemente estoy entendiendo lo que ha hecho otra persona, entonces no son dibujos que suela subir. Pero es un ejercicio muy útil y que nos enseñaron a hacer en la carrera de Bellas Artes porque entiendes cómo ha resuelto una persona el mismo problema que tú y entiendes nuevas maneras de resolver tú el problema. Esto te está dando herramientas, luego no tienes por qué utilizar su estilo, es más, me parece un poco feo utilizar el estilo de otra persona, pero sí que puedes coger ese estilo y las cosas que has aprendido de él para crear tu propia manera de dibujar una serpiente, tu propia manera de dibujar una peonia, tu propia manera de dibujar lo que sea que sea. ¡Oh, qué redundancia! Bueno, creo que se me entiende. Luego el siguiente paso que hago es volver a coger referencias fotográficas e intentar estilizar lo que sea que esté dibujando a mi manera, con todo esto que he aprendido, porque no hago nada más de un solo artista. Busco referencias de muchos artistas para aprender muchas formas de hacerlo, y luego yo cojo las que más me han gustado y lo junto, o simplemente lo que se me ha quedado en la mente, y vuelvo a utilizar las referencias, pero esta vez haciéndolo a mi manera, estilizándolo de la manera que yo he aprendido y con la que mejor y más cómodo estoy. Esto todavía con referencias fotográficas.
Y parece un trabajo súper extenso y largo, pero muchas veces se resume a 2 horas en la mañana. Simplemente que le coges velocidad al final. Cuando aprendes a dibujar rápido, a esto le coges bastante velocidad. Y no son dibujos a los que les tengas que dar mucha importancia. Simplemente, ya os digo, son comprensivos. No tenéis que cuidar que queden perfectos y decir, buah, es que lo voy a subir a Instagram y me van a dar tropecientos mil likes. Los likes no sirven de nada. El único like que importa es el tuyo, pero para ti mismo, no para mí. Vi Paulo Coelho. Bueno, no, chavales, no me hagáis ni puto caso con esto. Pero bueno, que me pierdo, voy a retomar el hilo. Después de haber hecho esto y haber encontrado más o menos unas formas con las que me siento cómodo, una manera de representar con la que me siento cómodo y que puedo hacerlo sin estar mirando referencias de otra gente, ya paso al siguiente nivel, que se trata de hacerlo de cabeza, sin referencias. Sin referencias al menos en imágenes ahí. Las referencias las tienes ya aquí, las has estado interiorizando en todo el trabajo previo. Ponerte a trabajar sin referencias desde el principio es inútil y es tiempo perdido. Lo primero que tienes que hacer es interiorizar esas referencias al menos un poco y después ya grabarlas a fuego en tu mente, dibujándolo un mogollón de veces de memoria. Esto se puede resumir al final en 10 páginas al día y entre 2 y 3 horas de dibujo, que ya te ayuda a calentar la mano y después puedes empezar a trabajar en lo que sea que tengas que trabajar ese día, ya con la mano un poco en caliente y con la cabeza activada. Pero esto, pensándolo bien, es para dibujar cuando ya tienes ciertos conocimientos interiorizados, como por ejemplo la anatomía. Todo esto lo puedo hacer a esta velocidad y de esta manera gracias a que ya tengo interiorizada la anatomía de ciertos animales, como por ejemplo los homínidos, los humanos, que entran en la misma rama, pero bueno, los cuadrúpedos, casi todos tienen más o menos la misma anatomía. Tengo interiorizada la anatomía de un perro, de un gatete, entonces si ya entiendo la anatomía de un gato, pues entiendo la de un puma y la de un león. Al menos sí de una manera básica. No es una manera de entenderlo súper incisiva, pero sí que es suficiente como para tú poder resolver problemas. Es más, os diré que casi me parece más útil aprender anatomía de animales que la humana, porque es aplicable a muchas más cosas y luego también es aplicable a la humana también. Tiene muchos símiles la anatomía animal con la humana, y tanto aprender anatomía animal desde la humana es más sencillo, como aprender anatomía humana sabiendo ya el animal es mucho más sencillo. Y por ejemplo, 2 libros que utilizo mucho para hacer estudios de anatomía son este de The Art of Animal Drawing, Construction, Action, Analysis, Caricature, que es súper útil. Creo que era de un dibujante de Disney, no estoy seguro, Ken Hultgren. Ojalá algún día un autor con nombre fácilmente pronunciable. Bueno, este libro es de un animador en el cual te explica muy bien el movimiento, la anatomía, te la resume muy bien, está muy caricaturizado todo, por así decirlo. Y luego también tenemos este libro que es una joyita, que es La ciencia del diseño de criaturas, de Terry Whitlatch, que es un artista que ha trabajado para películas enormes haciendo diseño de criaturas, ha trabajado para Lucasfilm, por ejemplo, o sea, muchas de las criaturas de Star Wars, creo, las ha diseñado esta señora y su trabajo es brutal, id a echarle un ojo, de verdad. Y en este vídeo, bueno, básicamente te viene mogollón de anatomía, tanto de animales como de dinosaurios, de homínidos, creo que también viene anatomía de humanos. Este libro en realidad es para cuando tú ya tienes conocimientos de anatomía, tener referencias sobre anatomía de otros animales y poder entenderlo mejor. Simplemente te explica un poco cómo ella coge anatomía de varios animales y la junta para crear criaturas. Es muy interesante el libro. Pero bueno, a lo que iba. Yo para hacer estudios de anatomía normalmente lo que cojo son partes del cuerpo en concreto y me pongo a entender cómo funcionan los huesos, cómo se doblan, cómo se torsionan y luego cómo están unidos con la musculatura. También a entender el volumen de esta musculatura y de dónde van y a dónde vienen. Primero hago muchísimos dibujos de los huesos para entender bien el volumen de estos y por dónde van. Después intento resumirlo en formas básicas, simplemente quedarme con las partes importantes. Por ejemplo, en el omóplato lo intento resumir de una manera en la que sepa dónde va encajado el húmero y dónde está encajada la clavícula, y luego todo el hueso donde van encajados los músculos de la espalda, pues lo resumo de tal manera que ahí haya algo para entender yo que van hasta allí los músculos. Pero no los hago súper realistas cuando los estoy dibujando. Es más, yo si tuviese que dibujar un hueso muy realista, probablemente no supiese. Sé hacer una representación muy básica de los huesos, pero es que es más que suficiente normalmente. Si quieres hacer una representación más exhaustiva porque estás dibujando un zombie, un esqueleto, lo que sea, vas a tener referencias al lado y vas a saber cómo hacerlo. Y bueno, luego todo esto lo dibujo yo de cabeza, intentando hacer que se torsione en maneras extrañas. Después quizá hago un estudio del brazo, de cómo se conecta el brazo con el torso, de cómo se conecta el brazo con el antebrazo con la muñeca, etc, etc, etc. Siempre con referencias, recuerdo. Y al final hago estudios de cómo todo esto se junta, para aprender a hacer poses y de todo. Esto no tenéis por qué hacerlo de una manera separada. Podéis ir haciendo el tema de las poses con el tema de la anatomía, porque si tú aprendes cómo funciona cada parte del cuerpo con la que tiene al lado y también sabes cómo hacer poses dinámicas, luego vas a saber rellenar esa pose con esa anatomía que has entendido y has interiorizado. Por ejemplo, hay mucha gente que sabe muchísimo de anatomía y luego sus poses son una patata. ¿Por qué? Pues porque no han practicado poses. No es lo mismo aprender anatomía que aprender dinámica, aprender poses, aprender lineación, y luego sabiendo anatomía
ya nos va a ser mucho más sencillo aprender a hacer estos estudios de animales y demás, porque muy probablemente, sabiendo esto, viendo solamente el esqueleto de un animal, sepamos la musculatura que tiene y por dónde va a ir todo el tema de los músculos. Y si ya lo completamos con un estudio del volumen del animal y al animal entero en sí, no viendo los huesos, ni viendo los músculos, ni nada de eso, vamos a saberlo perfectamente. Esto sería para estudios de cosas que necesitan anatomía. Si no necesitan anatomía, te basta con que aprendas más o menos las dinámicas, de dónde salen las cosas, hacia dónde van, cómo están dobladas, las formas más importantes para reconocer un objeto. A la hora de hacer estudios, lo que tenemos que fijarnos es en estas cosas, que son las que van a aportar más realismo y más credibilidad a las cosas que hagamos. Pero, por ejemplo, también hago otro tipo de estudios que están más enfocados a la composición. En estos básicamente lo que hago es entender las masas y cómo se dirige la atención del espectador a lo largo del cuadro. Simplemente hago unos dibujos muy sencillitos, en cuadraditos, que se llaman thumbnails, en los que voy viendo un poco cómo colocar las cosas para hacer una escena interesante. Luego también hago esto simplemente con luz y sombra, para ver cómo la luz y la sombra puede dirigirlo. De esta manera, la cantidad de estudios y de pruebas que puedes hacer es mucho mayor que si tuvieses que estar detallando cada dibujo hasta el final. Simplemente hago estos dibujos con formas muy sencillas y colores muy planos para ver cómo interpretamos una escena y cuál de todas es más interesante. Se puede hacer, por ejemplo, también entendiendo cómo está compuesta la escena de una película. Hay un mogollón de webs en las que te sueltan keyframes de las películas y de cualquier cosa, y tú puedes coger y hacer estudios de esos keyframes, de color, de composición, de lo que sea. Sirve para entender y para interiorizar la composición y luego tú en tus ilustraciones aplicarlo y utilizarlo de la manera que más te convenga. Igual que como hacía con los estudios de objetos o de animales y demás. Se hacen estudios comprensivos para luego tú poder aplicarlo en tu propia obra y en tu propio trabajo. Por esto os decía en otros vídeos que no es bueno estar repitiendo siempre los mismos dibujos, y una manera muy sencilla de no repetir tus mismos dibujos es copiar a otra gente, literalmente copiar a otra gente. Pero claro, que seáis conscientes, y esto es súper importante, tenéis que saber que estáis copiando a otra gente y no intentaros apropiar de su trabajo. No, yo ni lo subiría, pero en todo caso si lo subes, dales agradecimientos, diles, oye, esto es una copia del dibujo de esta persona, y le citas y le das todos los reconocimientos que hagan falta. No te apropies de su trabajo, porque no es tuyo, te estás mintiendo y estás engañando a todo el mundo. Y copiar es algo que hacemos todos los artistas para entender las cosas, y es un ejercicio súper útil copiar, pero simplemente eso, sabed que estáis copiando. Y coged ese esfuerzo que habéis hecho copiando a alguien y no lo dediquéis a intentar subiros el ego mintiendo a todo el mundo. No, dedicadlo de una manera comprensiva, intentando analizar por qué ha hecho esa persona las cosas como las ha hecho, y aplícalo en tu dibujo y quédate con lo que te interese y descarta lo que no. Y bueno, espero que os haya parecido interesante el tema. Yo creo que el tema de cómo hacen las personas los estudios es una cosa súper interesante, y bueno, muchas veces me gusta ver estudios de otras personas para entender cómo lo hacen ellos y cómo lo encaminan. Mi manera de hacerlo no es la única, tenedlo en cuenta. Simplemente os cuento la manera en la que yo abordo los estudios normalmente, y que después de muchos años dibujando es la que mejor resultado me está dando. Y bueno, esto sería todo. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarme un like para que este vídeo llegue a mucha más gente, y si no estás aún suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.